Muy buenas tardes, les habla Paola Huelva de la Fundación Universitaria Monserrate, Unimonserrate, obra de la Arquidiócesis de Bogotá. En nombre de nuestro rector, padre Ricardo Pulido, y el equipo de Relaciones Interinstitucionales de la Unimonserrate, les extendemos un saludo cordial a todos los que se están conectando en este momento, a todos los que nos van a acompañar en el transcurso de la jornada. Sean ustedes bienvenidos al séptimo encuentro académico en el marco del Coloquio Internacional Análisis de Contextos Socioeducativos, en el que han participado ponentes de distintas instituciones de Argentina, Bolivia, España, Italia y Colombia. Hoy tendremos el conversatorio titulado La profesionalización de la empresa familiar, donde se plantea la pregunta: ¿cómo profesionalizar la empresa familiar y tener mayor competitividad para enfrentar los retos del contexto actual? Procedo a presentar el panel que nos acompaña el día de hoy. Nuestro primer ponente, el profesor Andrés Rocha Alfonso, administrador de empresas, especialista en docencia universitaria y magíster en administración de empresas con énfasis en dirección de proyectos. Actualmente en el proceso de formación para el título de doctor en administración de empresas y desarrollo de la Universidad de Celaya. Experiencia en dirección de proyectos, diseño de programas de formación en educación, consultorías y asesorías en el sector empresarial. Profesor universitario y coordinador de práctica empresarial en instituciones de educación superior. Nuestra segunda ponente, profesora Yurani López Espitia, administradora de empresa, magíster en gerencia del talento humano, estudiante de doctorado en administración. Nuestra moderadora, la profesora Nidia Patricia Muñoz Becerra, licenciada en Lingüística y Literatura y magíster en Comunicación, profesional de Proyección Social y Relaciones Interinstitucionales de la Unimonserrate. La metodología para este espacio es el diálogo alrededor de la pregunta planteada. Les recuerdo que ustedes pueden interactuar con nuestros ponentes a través del chat de Facebook. Dentro del mismo chat hemos fijado un link de inscripción de la participación. Agradecemos que por favor lo diligencien. Sean ustedes bienvenidos. Les invito entonces a dar inicio al conversatorio de hoy. Muy buenas tardes a todas las personas que se han conectado hoy a este evento, que nos acompañan nuevamente en una sesión del coloquio Análisis de Contextos. Hemos durante esta semana dialogado de diferentes temas y hoy es el tema de la empresa familiar el que nos convoca. Y es que en la familia se confluyen diferentes proyectos. Y hoy vamos a reflexionar sobre este proyecto de empresa familiar en el que se unen familia, empresa y propiedad. Vamos a conocer un poco acerca de qué es este concepto de empresa familiar, cuál es el factor diferenciador con otros conceptos de empresa, cuáles son los retos que se proponen en este momento y cuáles son las condiciones que requieren y las ventajas que se tienen al profesionalizar la empresa familiar. Para esto, ya nos lo mencionó Paola, nos acompañan dos personas especialistas en el tema que van a compartirnos un poco de sus conocimientos y con los que vamos a realizar este diálogo. Los invito a que todas sus preguntas, sus comentarios, las dejen en el chat de Facebook para estar pendientes de ello. Muchas gracias, bienvenidos. Y quisiera empezar preguntándole a nuestros ponentes, pues para quienes no conocemos mucho del tema, ¿qué es esto de la empresa familiar? Porque hay una categoría particular que hace mención a este término. Profe Yurani. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un placer estar con todos ustedes en el marco de este coloquio. Bueno, las empresas familiares de por sí siempre las identificamos muy aparte de las empresas que podríamos considerar las tradicionales por el hecho de tener un componente familiar. Sin embargo, el comportamiento de estas son muy similares a lo que ocurre en una empresa privada y pública, salvo por supuesto de que hay unas diferencias entre lo que no se denomina ya gerente, sino fundador, presidente, sus protocolos de familia, planes de sucesión, gobierno corporativo, que de pronto son denominaciones que no son tan cotidianas en empresas, como bien les digo, públicas o incluso privadas. Sin embargo, hay empresas
familiares que también pueden ser denominadas públicas. Entonces, esa es como la gran diferencia en las denominaciones, pero en todo lo que concierne a su proceso administrativo, podríamos decir que se comportan de manera similar. Muchas gracias, profesora Yurani. Profesor Andrés, ¿qué tiene para comentarnos al respecto? ¿Algo que ampliar Bueno, al muy buenas respecto? tardes. Buenas tardes para todos. La empresa familiar parte desde un concepto filosófico, yo pienso que muy puro, que es el tema de solventar las necesidades por medio de una iniciativa empresarial donde prácticamente un conjunto de los integrantes de la familia pues deciden apoyar y deciden arrancar en esta aventura. Y las empresas familiares tienen una particularidad y es el tema del compromiso, de la disciplina que tienen frente a este tipo de emprendimiento que se convierte en un sueño colectivo, a diferencia de otras organizaciones que muchas veces es solo un capital y ya. Aquí ya partimos de un interés, de una expectativa, de un sueño, de una proyección, y asimismo es el comportamiento en la gestión empresarial. Entonces, la empresa familiar es una filosofía, es una perspectiva, una forma de llevar una gestión empresarial. Muchas gracias. Y ustedes mencionan algo muy importante y es que ese valor diferenciador de la empresa familiar, si bien es una empresa en su expresión máxima, pues está en esos valores de pronto que la enmarcan, ¿sí? En ese deseo de continuidad, en ese arraigo. Y aquí quisiera preguntarles yo, bueno, cuando hablamos del tema de profesionalización de la empresa familiar, ¿a qué hacemos referencia? ¿Cuáles serían las ventajas o por qué incluimos este tema de profesionalizar la escuela familiar? Profe Yurani. Bueno, el tema de la profesionalización en la empresa familiar realmente no es nuevo, lleva bastante tiempo consolidándose. Podríamos asumir como el primer concepto de profesionalización de la empresa familiar la contratación de un directivo no familiar. Como lo estaba expresando hace un momento el profesor Andrés, la empresa familiar de por sí surge, por ejemplo, del padre que quiere montar su proyecto, que se construye como empresa y que sueña con que sus hijos o alguno de los miembros familiares pues la empiece a heredar o la empiece como a generar ese proceso de sucesión. Pero muchas veces en los retos que enfrentan las empresas familiares a partir de los entornos competitivos se requiere dentro de la especialización esa contratación de ese directivo no familiar que le dé como otro alcance a la empresa familiar. Sin embargo, durante mucho tiempo pudimos concebir que la profesionalización era solamente ese aspecto, el contratar un directivo no familiar en la empresa y ya de por sí lo estábamos considerando como una práctica de profesionalización. No obstante, hoy por hoy, en nuestra realidad competitiva, donde se enfrentan empresas familiares como no familiares, se requieren de algunos manejos más para internacionalización de la empresa, mayores niveles de competitividad. Entonces, la profesionalización no solamente se debe entender como esa contratación, sino como esos cambios al interior de la organización desde su proceso filosófico, su gobierno corporativo, sus prácticas, sus directivos y cómo se puede establecer sin que se pierda, por supuesto, la identidad de lo que se denomina la empresa familiar, que eso es uno de los retos más fuertes que tiene la profesionalización. Existe un tabú que cuando la empresa familiar empieza a adquirir o a traer ese recurso de un directivo no familiar, temen que pueda perder la esencia de denominarse así como tal, empresa familiar. Pero en los últimos estudios, en los últimos modelos que hemos podido establecer de la empresa familiar, se establece que todo lo contrario, la profesionalización debe mantener, por supuesto, esa identidad familiar, que eso es de los grandes retos, pero también hacer que la empresa se pueda catapultar a otros escenarios diferentes. ¿Cierto? Muchas veces en esos problemas familiares de sucesión no existe esa amplitud de esos otros mercados donde puedan hacer como ese ingreso. Entonces, por supuesto, la profesionalización debe de darle esos espacios a la empresa familiar para ser mucho más competitiva.
Ya a modo de concluir, claro, por supuesto, existen algunos retractores como otros que sí le apuestan a que la profesionalización de la empresa es uno de los aspectos más importantes, sobre todo en este mundo competitivo, y más si una empresa familiar, por ejemplo, siendo tecnológica, lo requiere mucho aún más. Muchas gracias, profesora Yurani. Profesor Andrés, cuéntenos un poco acerca también de estas características de la profesionalización de de la empresa familiar, perdón. Amplíenos un poco más esta temática. Bueno, muchas gracias. Cuando hablamos de la empresa familiar, cuando surgen, digamos, cuando estaba en la parte rural, de pronto no hay un sentido competitivo, entonces la gente se especializaba en su labor y no hay una necesidad de profesionalización, solamente la especialización de una disciplina que ya pues muchas veces se ha heredado y pues se han especializado en ese tema y pues son muy buenos. Ya cuando empezamos a hablar de competitividad, cuando empezamos a hablar de que hay empresas que desarrollan la misma actividad económica, cuando hablamos de tratados de libre comercio, cuando hablamos de una apertura económica, ya la empresa familiar empieza a enfrentarse a cierto tipo de problemas, como lo es que ya no monopolizan un mercado, sino que ya encuentran cierto tipo de empresas, muchas de ellas ya con un capital mucho más fuerte, que las obligan a cambiar su gestión empresarial. Y entonces la empresa familiar ya se da cuenta que tiene que hacer un estado financiero y no lo saben hacer. Entonces de pronto ellos dicen que es muy fácil hacerlo, que contratamos a alguien allá, pero en esa prueba, en ese tema de la prueba y el error, les va muy mal. Entonces ahí deciden o empiezan a especializar lo que es el capital intelectual hoy. Eh, en la empresa familiar está la persona que piensa que puede hacer todo, que puede gerenciar, que puede ir a hacer las vueltas de la empresa, que puede hacer la facturación, que puede erradicar, y se da cuenta que la empresa necesita personas que se especialicen, y ahí empieza el tema de la selección, empieza lo que es analizar los cargos que se necesitan. Preferiblemente se busca familiares, que eso de pronto también es una debilidad que tienen las empresas familiares, y es que se da énfasis más a la parte sentimental, a la parte familiar, que a la parte empresarial. Entonces no saben dividir esta parte empresarial de la parte personal. Y al contratar personas, de pronto no hacen un tema de selección apropiada, simplemente más por un modo de colaboración. Y ahí se ha afectado los objetivos de la empresa. Y la empresa no tiene un desarrollo. Pero cuando la empresa se concientiza de que es necesario tener estas herramientas de selección, contratar un personal adecuado, idóneo, íntegro, pues empiezan a ver qué cargos se necesitan y empieza la especialización. Y sobre todo en temas de mercadeo, cuando se quieren proyectar en temas contables, que es obligatoria para toda empresa, y pues en todo lo que se necesite dependiendo de la actividad económica. Ahora, las empresas a veces crecen sin darse cuenta. Son tan buenos en su disciplina, en lo que están haciendo, que ya sea por una oportunidad de mercado, ya sea porque tienen una aceptación muy grande por parte de su entorno, empiezan a generar un crecimiento, un gigantismo. Y la mentalidad es crecer, pero manteniendo los mismos recursos. Entonces no invertimos en la empresa, pero queremos seguir creciendo. Y ahí es cuando nos estrellamos feo con la realidad. Y ahí es cuando, como dice la profesora Yurani, es necesario a veces tener un punto de vista externo, un punto de vista objetivo que nos pueda decir qué necesitamos, cómo lo podemos hacer y con qué herramientas. Y nos quitamos un poquito la subjetividad que nos genera el tema familiar, el tema de la amistad, el tema de la colaboración. Y ahí es cuando la empresa familiar empieza a ser competitiva. A nivel mundial podemos ver que hay empresas pequeñitas, familiares en el tema rural, pero podemos hablar de empresas que son familiares también y están en el top 10 de las empresas más grandes a nivel mundial. Walmart, por ejemplo, podemos hablar de Samsung, que siguen siendo empresas familiares y son monstruos, unas cosas gigantes, son las empresas que se caracterizan, sobre todo Samsung, por hacer patentes, por hacer todo el tema de relación de capital intelectual y ahí está el tema de la innovación. Entonces, por eso es necesario la profesionalización, para que la gente se especialice, pero tampoco contratar por contratar,
se tiene que hacer un esquema para saber cuáles son las personas idóneas y hacer un sentido muy, muy estricto en la que es la contratación de las personas. Lidia, y al público quiero también complementar algo o subrayar algo que el profesor Andrés nos acaba de mencionar. Primero, la profesionalización no la podemos considerar como una moda administrativa para las empresas familiares. Y con esto quiero decir, no porque de pronto sea lo último que quizás podamos encontrar en el componente de la empresa familiar, entonces la empresa familiar está dispuesta a hacer. Esto es un proceso que se lleva a cabo siempre y cuando con su estrategia corporativa y por eso abro entre comillas lo que el profesor Andrés menciona, no es contratar por contratar, sino que si mi empresa familiar está adecuada para empezar a hacer esas prácticas de profesionalización en mi empresa, ya sea a través de estos procesos administrativos, de la contratación de un directivo no familiar o de otro tipo de personas. Lo segundo que él también menciona allí, que es muy valioso para todo nuestro público de mencionar, es el tema de la innovación. Es uno de los grandes retos que nosotros tenemos en un estudio realizado por la firma PwC en Colombia acerca de empresas familiares. Allí nos mencionaban que uno de los grandes retos, por supuesto, de la empresa familiar es la innovación para el desarrollo económico, la regulación, las competencias nacionales, la profesionalización del negocio, para atraer ese recurso y ese talento humano. Entonces, por eso es muy importante primero identificar ¿dónde puedo yo estar si estoy dando los pasos para el ejercicio de la profesionalización? Y también darle claridad. El hecho de que yo profesionalice en mi empresa familiar no quiere decir que deje de un lado. Antes todo lo contrario, garantiza muchísimo más un gobierno corporativo. Sucede mucho en las empresas familiares y quizás para el público y para el doctor Andrés, que también es nuestro panelista, somos conscientes que una de las grandes dificultades que tiene la empresa familiar es precisamente el plan de sucesión. Entonces yo quiero dejárselo a mi hijo por el solo hecho de ser mi hijo, pero quizás hay otra persona en la empresa que lo pueda desarrollar porque tiene las competencias para continuar con esa empresa familiar. Para evitar esas situaciones es muy necesario realizar estos protocolos de familia, estos planes de sucesión, un gobierno corporativo muy fuerte, que esas prácticas que hoy queremos en la empresa familiar no se vean afectadas en lo absoluto. Y por supuesto, lo que queremos con una empresa familiar es que siempre esté de generación en generación. Estas empresas que el doctor Andrés Rocha menciona son muy fuertes. Eso a nivel internacional. También a nivel Colombia tenemos empresas que llevan mucho tiempo al interior de nuestro país, que han dado el desarrollo. Podríamos pensar quizás en el Grupo Aval, en el Grupo Carvajal, bueno, entre otras que se han denominado, pero ¿qué le han dado el plus? Todos podemos desarrollar ese tipo de empresas familiares, pero es muy importante. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, esta empresa, no vayamos tan lejos, Falabella, muchos la conocemos, pero es una empresa que se ha venido consolidando a través de su desarrollo de empresa familiar y lo ha hecho a través de la profesionalización y sigue conservando esos aspectos familiares. Entonces, es muy importante considerar que hoy estamos en un marco de innovación en la empresa familiar y que le tenemos que apostar a diferentes rasgos, pero siempre y cuando como empresa estemos preparados para dar ese salto. Muchas gracias, profesor. Ustedes mencionan varios aspectos muy importantes en términos de lo que marca el crecimiento de la empresa familiar, de los modelos para desarrollar esta profesionalización, las funciones que deben establecerse al interior de la organización y los retos que empieza a mencionar Yuran. Quisiera invitarlos a ir desarrollando un poco estos temas a partir de un comentario que tenemos aquí en el chat de Facebook, que dice que es muy, muy interesante la profesionalización de la empresa familiar para enfrentar la competitividad. Muchos emprendimientos familiares primero fracasan por falta de capital intelectual. Y yo quisiera preguntarles allí a partir de este comentario, bueno, ¿cómo pasamos o cómo pasa una empresa de ser un emprendimiento, una iniciativa, a empezar a consolidarse en este camino de profesionalización de la empresa familiar? ¿Cuáles serían esos pasos en estos modelos
de profesionalización de la empresa. Profesora Yurani. Bueno, yo pensé que estaba preparado el profesor Andrés, por eso esperé un momento. Bueno, digamos que la empresa familiar a veces omite situaciones que son súper importantes. Yo no quiero ser como reiterativa, pero a veces nos toca. Y es que la empresa familiar, si no tiene constituido su protocolo de familia, va a ser muy difícil ponerse de acuerdo. ¿Por qué digo protocolo de familia? Porque es que a veces hacemos estos emprendimientos familiares y soñamos, pero no sabemos a quién dejar. Muchas veces el padre soñó con montar una clínica odontológica, pero el hijo quiso estudiar aviación. Entonces, ¿a quién le dejo esto? Entonces, es desarrollar muy bien ese protocolo de familia antes de dar esos pasos de profesionalización. Creo que ahorita el profesor Andrés lo mencionaba, es una ideología, es una estrategia, hay que tener una muy buena visibilidad de la empresa familiar antes de dar estos pasos que implican un poco más. A nuestro comentarista le decimos, sí, claro, por supuesto que la profesionalización es muy importante para la competitividad, pero una empresa que al interior no se encuentre fortalecida va a ser más difícil de atraer ese recurso. Podemos traer ese recurso o ese talento humano muy bien para nuestra empresa, pero si nosotros no le garantizamos una estructura sólida, administrativa, financiera, como lo dice también el profesor Rocha, va a ser muy complejo encontrar estos aspectos sean positivos en la empresa familiar. Bueno, complementando lo que dice nuestra profesora, yo pienso que lo que empieza mal termina mal. Entonces, desde la iniciativa de crear una empresa, la familia tiene que hacer un ejercicio de sentarse y permitirse soñar hacia dónde va la empresa. Cuando la gente se vuelve operativa, cuando arranque y vemos cómo nos va, ahí empezamos a encontrar cierto tipo de diferencias e inconsistencias que puede acabar con la iniciativa. Cuando uno dice a la persona, siéntese, planee, escribamos, hacemos lo que ratifica la profesora, que es un gobierno corporativo. Y este gobierno corporativo nos permite saber, primero, qué vamos a hacer, las funciones de cada uno y permitirse soñar, permitirse saber hacia dónde va la empresa, hacia dónde quiere ir, cuál va a ser su mercado, qué productos van a ofrecer, que no nos sorprenda, digamos, que si nos crecemos y nos llega mucho dinero, porque eso es un problema grande a veces, porque si nos llega mucho dinero no sabemos qué hacer con él. Y si no hay un reglamento, en este caso una minuta, un protocolo, un acta, pues no podemos generar este tipo de conflictos. Ahora, decirlo es muy fácil y yo pienso que es una responsabilidad por parte de las incubadoras, del gobierno, incluso de las instituciones de educación superior, hacerles acompañamiento a las empresas para enseñarles a estructurar este documento. ¿Qué pasa si una de las partes fallece? ¿Qué pasa con esa partecita? ¿A quién se le deja? ¿Cómo se hace? ¿O qué pasa si la empresa crece mucho? ¿O qué pasa si hay una pérdida? Entonces, ese tipo de cositas hay que condicionarlas en algo que se llama un plan estratégico. Y este plan estratégico nos permite construir desde la parte gerencial, pues una visión, y uno le aconseja a las empresas familiares que la visión no sea tan grande, que hagan visiones a 3 años, por mucho, porque es muy difícil imaginarse después de 3 años cómo va a estar un sector. Y cuando pasen esos 3 años, se sienten, revisen si se cumplió la visión y vuelven a redactar otra visión. Y cuando ya tenemos redactada una visión, podemos establecer lo que es ya las otras partecitas, la misión, los objetivos, las tácticas, las estrategias. Y ahí es cuando definimos qué capital intelectual necesitamos. Ahora, estamos en una época donde las empresas familiares no es necesario que contraten, se puede tercerizar el servicio. Se puede conseguir empresas que nos ayuden a hacer una investigación de mercado, incluso que nos ayuden a hacer una parte contable. Pero lo importante es que nosotros le comuniquemos a las empresas a dónde tienen que ir, quiénes les pueden ayudar, cuáles son las organizaciones que les dan este fomento, este apoyo. Porque si están solitas, y digamos yo estoy como visualizándolo desde una parte rural, de pronto ese es mi concepto que tengo ahorita, eh, es muy difícil que ellos tengan ese concepto. Pero nosotros, como educadores, como ciudadanos, como estudiantes, como profesionales,
tenemos esa obligación, esa responsabilidad de aconsejar a la gente. Ahorita hay empresas incubadoras, hay empresas de fomento y promoción, hay planes gubernamentales que ayudan en el tema del emprendimiento, pero hay una falla en la comunicación y la empresa familiar, pues a veces la desconoce. Ahora, si la empresa familiar conoce todas estas ayudas, si hace una acta, si relacionan todas las funciones, la unidad de mando, qué va a hacer cada persona, cómo se va a contratar, pues lo más seguro es que les va a ir muy bien, porque cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer y en qué se tiene que especializar. Entonces, corroboro lo que dice la profesora, el capital intelectual es lo principal en este tipo de organizaciones. A veces el dinero es importante, pero hay entidades que lo pueden prestar desde que tengamos un documento que sirva de argumento para que sirva para el apalancamiento de la propuesta. Y hay entidades que lo hacen, siempre y cuando el documento sea claro, el plan estratégico sea muy bueno y, y algo muy importante que está dando hoy en día y es que protejan su conocimiento. Y esa protección del conocimiento, como se ha mencionado anteriormente, se puede generar por patentes y se puede generar por lo que es la protección de la información. Yo quiero adicionar allí, Nidia, si me lo permites, antes de pasar a una próxima pregunta, algo que el profe toca y que es muy importante, no solamente para los que estamos aquí presentes en este espacio, sino ojalá para los estudiantes que nos están viendo. A veces estos temas se nos vuelven novedosos cuando tenemos programas que son afines al desarrollo organizacional. Y pareciera ser que la empresa familiar, cuando nosotros estamos en un proceso en la academia, en las instituciones de educación superior, metemos como todo lo mismo. Pues me refiero puntualmente a la gerencia de las empresas. Y cada una tiene unos desafíos muy diferentes. A mí me deja un poco inquieta muchas veces que en nuestros currículos o en nuestros programas casi no tocamos temas de empresas familiares. Pero si lo contrastamos con nuestra realidad, sobre todo Colombia, Colombia tiene un alto porcentaje de empresas que son familiares. Entonces, ¿qué pasa si uno de nuestros futuros profesionales ingresa a una empresa familiar, pero no va con la concepción de empresa familiar? Lo que dice el profesor Andrés es muy importante, una recomendación, por ejemplo, todo el montaje de su plan estratégico o de su direccionamiento estratégico. ¿Pero esto por qué? Porque hay unos pasos que se deben desarrollar para el fomento de la empresa familiar, ¿cierto? Y qué bueno sería que estos estudiantes que nos están escuchando, estudiantes ya sea de pregrado o de posgrado, y por qué no docentes, incluyan en sus cátedras o exijan en sus cátedras este tipo de espacios, ¿cierto? La empresa familiar no es algo nuevo, lleva muchísimo tiempo, se soporta en teorías que creo que todos nuestros estudiantes las ven y las desarrollan, pero ¿por qué están esas teorías? Precisamente para darle respuesta a estos comportamientos organizacionales que vemos en ellos. Entonces, súper importante lo que nos dice el profesor Andrés Rocha, de que esto lo podamos hacer como un desafío de diferentes frentes, de diferentes actores, entre ellos, por supuesto, las instituciones de educación superior, las facultades de ciencias administrativas, económicas y contables, que podamos estar allí dándole esa apuesta para que nuestras empresas familiares, rurales, nacionales y, por qué no, internacionales, les podamos dar ese plus del desarrollo de la empresa familiar como hoy la queremos concebir y como se puede ver en otras empresas que no han fallado en ello. Bueno, complementando lo que dice la profesora, eh, me gusta contextualizar con la realidad de nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes, buena parte de ellos están pagando su estudio por esfuerzos de sus familias y por medio de las empresas familiares. Algunos están en informalidad incluso y uno les dice, venga, ¿y usted por qué no hace para formalizar esa iniciativa? Y ellos, hasta que estudian, se dan cuenta que la formalización de la empresa puede conllevar a un crecimiento mucho más acelerado de esta iniciativa. Que si siguen en la informalidad, puede que no paguen impuestos, puede que de pronto no paguen algunos tipos o unos costos fijos que de pronto puedan minimizar su utilidad,
pero se niegan la posibilidad de crecer, de facturar, de llevar a otros escenarios lo que es su producto o su servicio. Entonces, cuando uno habla con los estudiantes, sobre todo en esta época de pandemia, ellos hablan o manifiestan o me preguntan a veces que si puedo asesorar a las empresas para saber si ellos pueden cómo salir de esta crisis. Y resulta que cuando uno habla con los empresarios, en este caso los familiares, pues uno les da unos consejos, ya un tema de reestructuración, de innovación, de buscar un nuevo mercado, y uno le dice al estudiante, oiga, usted sabía esto, usted no necesita un consejero, usted ya puede hacer consejos, usted puede fortalecer este tipo de empresa. Y cuando hablamos de una empresa familiar, resulta que hablamos de un conglomerado porque alrededor de una empresa familiar se juntan otras empresas familiares. Entonces, el fortalecimiento de una sola empresa familiar genera una dinámica económica social bastante interesante que hace que el crecimiento sea exponencial. Entonces, de ahí vuelvo a hacer un llamado a los estudiantes porque así como la empresa familiar se crece, se las creyó, digámoslo así, se arriesgó a invertir un capital para montar una empresa, pues el estudiante también tiene que creer que lo que está aprendiendo es muy útil para la empresa familiar. Así de pronto ellos no lo vean así porque ellos están en grandes empresas o están en un entorno donde hablan de los mismos temas, pero cuando hablan con un empresario y ellos hablan de cómo hacer una investigación de mercado, cuáles son los estados financieros, cómo se maneja un inventario, pues los empresarios, las personas que son propietarios de una empresa familiar que está iniciando, pues quedan boquiabiertos porque dicen, oiga, toda esa información me sirve. Entonces, los estudiantes pueden generar un desarrollo muy importante en lo que son las empresas familiares. Bueno, ustedes generan allí temas muy interesantes. Quiero partir en este momento de uno y es, en algún momento Yurani aludió sobre el tema de los retos a los que se enfrenta la empresa familiar, entre los que mencionábamos la innovación, el mismo ambiente económico, los procesos de regulación, bueno, estos retos que se vuelven significativos. Y quisiera pedirles que me ayuden a ampliar un poco este tema de los retos de la empresa familiar y que también lo enmarquemos un poco en algo que Andrés ha mencionado aquí, que son estos retos que también surgen en el marco de la pandemia. Sin duda alguna, es un periodo que económicamente ha sido complejo, varias empresas han tenido que cerrar, varios emprendimientos pues han tenido que frenarse debido a esta situación y allí se nos incrementan unos retos adicionales. Entonces quisiera pedirles que ampliemos un poco acerca de estos retos, cómo se comportan en la pandemia y pues cuáles serían esas alternativas precisamente desde esa óptica de la profesionalización que podemos proponer a los empresarios pues para nuevamente revitalizar sus propuestas empresariales. Profesor Andrés o profesora Yurani. Bueno, respecto a los retos, me parece, qué pena, pero no quiero dejarlo bien visto. Respecto a los retos, pues quiero como resaltar primero que las empresas familiares son muy buenas, no es que se enfrenten a retos a toda hora, tienen características muy positivas. Tienen un ambiente laboral muy bueno, un compromiso y pues también hay cositas que mejorar, que son los famosos retos que de pronto estamos mencionando en esta nueva realidad. Y estamos hablando de cosas como de adaptarnos a un cambio. Y esta adaptación del cambio es que las personas de pronto se quiten cierto tipo de paradigmas de que yo sé hacer las cosas y siempre va a ser así, y nos demos la oportunidad de cambiar, de mejorar nuestro proceso. Entonces, también es un llamado a la empresa familiar que así hagan muy bien las cosas. Puedo hablarte un ejemplo de las empresas de calzado en el barrio Restrepo, eh, donde ellos llevan haciendo 20, 30, 50, 70 años el mismo producto con el mismo proceso, pero es un llamado también para que visiten ferias, para que vayan a exposiciones, para que investiguen sobre la competencia en el extranjero, para saber ellos cómo pueden adaptar ese cambio a su gestión estratégica, a su ideología, capacitarse en eso, tecnificarse, pero no volvemos al principio, comprar por comprar, sino que ellos tengan como un análisis
de saber hacia dónde va el sector. Y ahorita, que pues aparte de la pandemia, también hablemos de algo durísimo, que es el tema de la tecnología. La industria 4.0, esto va a ser o una oportunidad gigantesca para la empresa familiar, o va a ser una amenaza terrible que las puede desplazar del mercado. Pero por el momento yo digo que uno de los grandes retos que tenemos con la empresa familiar es la capacitación. Bueno, creo que también toca importante, yo estoy muy como en consonancia con lo que él dice, esta pandemia trae retos, trae desafíos positivos, malos, pero sí, por supuesto, que este es un muy buen momento para que la empresa familiar revise al interior de ellos cómo apostarle a nuevos mercados. Y es muy cierto, esta es la oportunidad para que ese fundador, ese presidente, ese primer gerente de la empresa familiar empiece a, a buscar aliados al interior de su organización. No siempre él puede apoyar, que es un elemento importante, claro, que soporta la identidad familiar, claro, pero es importante también revisar en otros aspectos cómo lo revisamos. Yo concuerdo completamente con el profe y en el sentido que de los que tienen mayor posibilidades, por supuesto, de la empresa familiar, por toda su unidad, por todo lo que implica, porque quieren, por supuesto, que su negocio. Y él ahorita hablaba de un tema, cuántas empresas familiares no tenemos muy cerca a nosotros, que quizás tenían su montaje o su línea de trabajo que era temas de confección de chaquetas y que por este tema de pandemia tuvieron que cambiar todo ese ejercicio y eso lo hicieron de una manera supremamente vertiginosa para mantener su empresa. O esto generó unos nuevos aspectos de, venga, vamos a colocar otra línea de trabajo en nuestra misma empresa familiar que quizás esto no lo habíamos considerado en otro momento. Entonces, yo sí creo que de los grandes retos que tiene, por ejemplo, la empresa familiar, uno, por supuesto, es buscar otras alternativas, generar un poco más de esas comunicaciones organizacionales, darle un poco más apuesta y estos como los grandes dificultades que tienen, pero vale la pena revisar estos planes de sucesión, gobierno corporativo, si no lo tienen, porque esta pandemia permite también identificar, bueno, qué pasaría si esto nos puede dar. Y por supuesto en el tema de la profesionalización, creo que el profe lo acaba de tocar. Estamos en un suceso, estamos en un contexto de industria 4.0, la innovación y la tecnología son factores importantes para las empresas, en especial uno de los grandes desafíos para la empresa familiar. Bueno, respecto a los retos, pues me gustaría como colocar en la charla, en el diálogo, un tema que yo no manejo, no comprendo, pero que he visto mucho en las empresas familiares, y es la sucesión, es pasarle la empresa del padre a los hijos, a las hijas. Mm, Pues desde mi punto de vista yo veo que es lo mejor, se da un tema de conocimiento, se traslada una información generacional, se les da unas bases de la empresa, pero uno muchas veces habla con estas personas que son los hijos de las hijas y no lo quieren, no les gusta. Y es algo que desde mi formación profesional yo no lo entiendo, no lo he podido manejar. No sé si la profe me pueda colaborar porque es un cambio que yo no puedo como asimilar. ¿Por qué pasa ese tipo de cosas de que las personas o heredan una empresa que no quieren o les da una mala gestión o quieren cambiar todo de una vez, como prácticamente obviando lo que hizo la familia, el padre o la madre anterior? Sí, profe, el tema de la sucesión es un fenómeno bastante complejo. Puede pasar o la típica, que cuando el padre o el fundador fallece, se la hereda a sus hijos, no pasa nada, continúan con su legado, pero muy posiblemente en la tercera generación, cuarta, se empiezan a generar otros tipos de cambio, o lo que nos dice como la inclinación, más o menos hasta la tercera generación pueden durar estas empresas familiares. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una empresa familiar, su fundador la quiere heredar,
pero su hijo o su hija no lo quiere hacer. Aquí también juega otro factor y es el tema del género. Muchas veces se piensa, y en la empresa familiar está muy arraigado el tema del género, que de pronto el padre nomás se lo quiere dejar al hijo y no a la hija, porque el hijo puede tener un poco más de competencia. Entonces ya también hemos visto cómo en las sucesiones empiezan a ingresar el fenómeno de la mujer. Esto es un tema bastante interesante porque el género ya empezó a verse en los estudios de las empresas familiares. Resulta que ya, eso uno diría, pero eso era como normal, ni tanto. Esto es un tema hasta cultural, de la asociación tenía que ser al mayor, no al menor, ni al de mitad, sino que tenía, o sea, todo eso empieza desde comportamientos familiares. Lo que decía ahorita el profe es muy cierto, el hacer una empresa familiar se debería concebir de todo. Hay padres que le dicen a sus hijos, estudien eso porque quiero que usted tenga este negocio, pero los sueños de los hijos son otros. Entonces, por eso, entender una empresa familiar se debe entender desde muchos aspectos, no desde el núcleo familiar, sino desde como tal la familia, los contextos. Ahora, si esa persona no quiere, porque nos pasa, hay empresas familiares donde el hijo sucesor dice, yo la recibo, pero no me hago cargo porque no es tanto mi interés. Ahí es donde entra también el tema de la profesionalización de la empresa. Quiero mantener mi esencia de empresa familiar, no estoy muy interesado, entonces ingresemos aspectos de la profesionalización de la empresa, pero garantiza siempre el gobierno corporativo, los planes de sucesión, el protocolo de la familia, que siempre esto esté generado. Yo les voy a poner un caso, me perdonarán si de pronto no es un espacio, pero me llama mucho la atención explicar estos fenómenos, por ejemplo, con Ecomoda. No sé si se acuerdan de Ecomoda, la famosa Ecomoda de Betty la Fea, ¿no? Entonces, el papá trabajó arduamente en este ejercicio, era una empresa también con sucesión, pero eran familia, ¿cierto? Entonces, la discusión era quién era el hombre. Entonces, les voy a poner el caso. Era más interesante Daniel o Marcelo, ¿cierto? Que eran los dos hermanos. No, pero la guerra era entre Daniel y Armando, ¿no? Porque eran los hombres, ¿cierto? Y tenían que cumplir con las condiciones. Pero resulta que ganó Armando, pero Armando no era tan conocedor, sabíamos que era un poco más mujeriego, etc. Le tocó entrar a una profesional, es decir, a Betty la Fea. Y Betty la Fea le ayudó muchísimo a generar que esa empresa familiar estuviera, ¿cierto? Al final de la novela, además de que fue una historia de amor, etcétera, y sí no me voy a entrar en detalles novelescos, pero sí que hizo que la empresa familiar mantuviese, pero estaba allí ingresando una profesional de la familia. O sea, estas son las realidades que vivimos en todas partes, pero ahorita, y yo reitero mucho y agradezco mucho al profesor Andrés Rocha, porque él toca unos aspectos que le llegan a uno directo, ¿cierto? Aquí hay que cambiar un paradigma. Aquí la empresa familiar no la podemos concebir con un paradigma cerrado, solamente mirándonos hacia nosotros como familia. Estamos en un mundo completamente competitivo. Tenemos muchas empresas familiares que siguen siendo familiares, pero están en un ámbito internacional, compiten con grandes empresas internacionales que se consolidan. Ejemplo de una, Adidas, Puma. Quien conoce esa historia se ríe, ¿cierto? Dos hermanos comenzaron este ejercicio, se pelearon, se discutieron y muchas veces hasta nosotros decimos quedaron peleados en la historia, pero ¿cuántos estudiantes o cuántas personas no se visten de tenis Adidas y de camiseta Puma y ahí va una guerra familiar? O sea, son cosas que son puros paradigmas, ¿no? Entonces, es muy interesante conocer estos aspectos, pero hay una importancia de darle valga la redundancia, la importancia al plan de sucesión. Es que ese es el gran pecado de la empresa familiar. Pensamos de que como el padre todo lo hace, todo funciona, así es como empezó, así ha funcionado y así deberá seguir funcionando. Entonces, ¿para qué ponernos un plan de sucesión? ¿Para qué el hijo de no papá sabe hacer eso? Lo que decía ahorita el profe es muy importante. Cuando fallece el padre y no nos dimos cuenta, ¿qué pasa allí? Ahí generan problemas. Si la empresa familiar tuviera establecido un plan de sucesión, sigue, no pasa nada. Es importante tener estos planes, es importante tener protocolo de familia. ¿Y por qué protocolo de familia? Porque se suma esta dificultad de la empresa familiar cuando, por ejemplo, la prima no, voy a poner el mismo caso de Betty, pero asumiendo de que
Pelipintada, no sé cómo se llama, fuera prima lejana de Marcela. Se quedó sin trabajo, que a pesar de la pelipintada, y la ingresaron, pero era malísima, ¿cierto? Solamente que se ingresó por ser simplemente la hermana. Eso es un problema de protocolo de familia, cuando muchas veces dejamos ingresar a nuestra empresa aspectos familiares, pero que no son estratégicos. Por eso es muy importante que las empresas familiares asuman estos ejercicios. Ahí le hice la promoción a RCN y a Betty la Fea. Nos toca cobrarle la cuña de Sí, RCN qué aquí en la página susto. Unimonserrate. Imagínense. Bueno, me encanta estos dos temas que abordan ustedes cuando hablan precisamente de estos planes de sucesión. Creo que para nuestros estudiantes, como lo mencionaba Andrés, pues muchos estudiantes que ingresan a estas carreras de administración de empresas van orientados a apoyar a sus empresas familiares o a crear sus empresas también, y creo que estos conocimientos pues son fundamentales para ellos. Muy interesante esta perspectiva que la profe Yurani pone respecto a los conceptos de género aún en las empresas familiares. Yo no conocía este tema y me parece muy interesante pues que se piense en estos procesos de sucesión desde un inicio, ¿sí? Creo que es parte de la perspectiva que se debe tener en cuenta cuando se plantean estos emprendimientos que a lo largo pueden convertirse en proyectos empresariales muy fuertes. Bueno, quiero compartirles una pregunta que nos hacen aquí por el chat. El profesor Frederic Calderón dice que qué estrategias o sugerencias existen para acceder a créditos que realmente alivien a la economía de los emprendedores. Esto lo hace aludiendo a la intervención que había hecho hace un momento Andrés, en la que mencionaba pues todos los procesos que hay o todas las opciones que hay para financiación de las empresas. Entonces, Andrés, te doy la palabra. Bueno, gracias, Nidia. Aquí los invito a que no pensemos como empresarios, sino como el sector financiero, porque es muy fácil criticar diciendo que es que las tasas están muy altas, que no hay acceso. Cambiemos de posición un poquito y pensemos que la plata la vamos a prestar nosotros. Entonces, digamos, si yo le pido un dinero a Nidia, digamos unos 20 millones de pesos, y le digo que es para cumplir un sueño, pues ahí la pueden ver riéndose. Ya me dice de una vez que no me los va a prestar. Eso es lo que muchas veces el empresario hace. Va a una entidad financiera diciendo présteme para un sueño, porque un proyecto, una iniciativa empresarial es un sueño. Entonces es muy difícil, se convierte en un crédito de alto riesgo, de ahí que las tasas de capital de trabajo sean bastante altas, porque el banco pues no va a perder y no tiene por qué perder, la verdad. Pero hay muchas estrategias. Las entidades sí están prestando, siempre y cuando uno minimice ese riesgo. Y la forma de minimizar ese riesgo es con un documento bien estructurado, con una buena investigación, con un producto que tenga un valor agregado, que tenga un destino muy claro, unos procesos claros, una adquisición de materia prima también muy pertinente a lo que se quiere hacer. Y con esos documentos podemos ir a lo que es el sector financiero, donde ellos avalan, tienen unos comités para avalar proyectos de emprendimiento y dependiendo del monto, pues analizan el riesgo y de ahí deciden si prestan la totalidad o parte del monto, dependiendo de lo que se esté dando. A veces también nos piden unas prendas, que es un ejercicio normal de una entidad financiera, pero también podemos encontrar entidades que son apalancadas por el Estado. Acá en Bogotá está Bogotá Emprende con su tema de la Cámara de Comercio de Bogotá, está el Fondo Emprender con el SENA, está entidades que nos pueden ayudar en la parte tecnológica, los tecnoparques del SENA, ad.co nos ayudan a hacer procesos tecnológicos, varias incubadoras de negocios, varias fundaciones, Fundación Bavaria, Fundación Ford, Fundación Comeva, entidades que se prestan para hacer este acompañamiento y poderle prestar a los empresarios, porque saben que ese empresario que empiece a crecer, pues después va a manejar otro tipo de productos y va a ser como una fidelización de cliente. Entonces, la principal forma de conseguir un apalancamiento cuando no tenemos una prenda o no tenemos una garantía es estructurar muy bien un documento o un proyecto que se quiera elaborar con la empresa.
se presenta, créanme que los bancos no rechazan, lo que hacen es dar oportunidades de mejoramiento, ¿no? Desde un punto de vista muy optimista. Pero dice, vea, este punto está mal, este punto está mal. Pero uno le dice, no, está rechazado. Le dice, vea, toca mejorar eso y vuelvo a presentar. Y le dan uno como el placito, el tiempo para poder mejorar ese tipo de documentos. Y vuelvo al tema, acá hay incubadoras de negocios. El Ministerio de la Ciencia y la Tecnología también está promoviendo este tipo de acompañamiento para generar pues un mejor producto. Las embajadas están dando dinero, están dando capital, no en dinero, sino en especie, para que las empresas tengan un financiamiento también. Entonces, a veces uno va con un plan de negocio a una embajada y ellos pues no me van a dar el monto, pero se me dan de pronto los computadores que ellos ya no están utilizando, que ya han depreciado. Y así hay varias entidades. El señor Arturo Calle, que es otro ejemplo de empresa familiar, promueve a otras empresas familiares por medio de este tipo de donaciones a través de su fundación. Y pues bueno, de actividades de promoción y fomento podemos hablar de varias que hay, pero ninguna nos va a ayudar solo con la iniciativa. Tenemos que llevar un documento bien estructurado, un análisis bien profundo para que la gente pueda decirnos, con base en eso le puedo prestar. De resto, es muy difícil. Profesora Yurani, ¿desea complementar algo al respecto? No, pues digamos que ya lo del profe Andrés, pues lo mencionó mucho. Yo lo único que pondría allí acerca, pues como de la pregunta que nos hacen, es que tenemos que tener mucha claridad al momento de hacer este tipo de emprendimientos. Aquí sí no va a entrar como al otro lado. Nosotros estamos en una cultura de fomentar mucho más el emprendimiento. Para mí hemos venido avanzando, zonas mucho más que otras. Bogotá, Medellín son ciudades que llevan una gran ventaja para fomentar este tipo de emprendimientos, pero sobre todo que aquí tenemos que dar unos pasos muy firmes al momento del emprendimiento. Siempre nos concentramos mucho en aspectos de financiamiento y no tanto en lo que sería la apuesta de ese emprendimiento, esa durabilidad del emprendimiento, ¿cierto? Yo en estos días hacía mención de algo y es que si nosotros siempre tenemos como la concepción de ser emprendedores, entonces ahí fallamos. Comenzamos como emprendedores, pero la idea es ser empresarios, ¿cierto? A futuro. Entonces, además de estos aspectos financieros que por supuesto el gobierno, las diferentes eh, zonas del país pueden fomentar la financiación, existen otros elementos para. Si bien lo financiero es importante, claro, pero hay otros aspectos que consolidan un poco más ese sueño, como lo decía ahorita el profesor, el hacer ese sueño y hacer realidad sueños de otros, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante tener muy bien consolidada ese emprendimiento que queremos nosotros concebir hacia un sector determinado de la que queremos impactar. Bueno, muchas gracias por esa aclaración. Me parece que es un tema bastante relevante para nuestros estudiantes, los emprendedores que se han conectado a este evento, porque efectivamente, pues ustedes dos plantean dos aspectos importantes, la parte financiera y la parte de la visión que se debe tener de la empresa. Y creo que allí pues también conjuga lo que ustedes han venido hablando de la importancia de la profesionalización de la empresa, es decir, de una visión que permita, un conocedor que permita orientar hacia las oportunidades que pueden tener las personas que inician un emprendimiento y que tal vez por desconocimiento de la temática no las aprovechan. Se nos va acabando el tiempo, yo quisiera ya cerrando, pues hay un reto que mencionaron ustedes que me parece a mí muy importante, que va con el tema de la innovación, pero que va también con el tema de lo digital. Y quisiera que me ayudaran a ampliar un poco el tema de este reto, cómo enfrentarlo, cuál es la realidad del reto de la innovación y de la adaptación a la transformación digital de las empresas. Sé que aquí la innovación no necesariamente tendrá que relacionarse con lo digital, son también esos cambios de paradigmas que la profesora Yurani mencionaba,
Sin embargo, quisiera que conjugáramos estos dos temas para no dejarlos olvidados, ya que se está acabando el tiempo de nuestro conversatorio. No sé quién desee iniciar, profe Yurani, profe Andrés. Bueno, yo empiezo. Profe Andrés. Bueno, tocó primero a mí se me pegó. Bien, Pablo. Bueno, respecto a la parte digital, comprendamos que manejar software, manejar aplicaciones es costoso y se necesita capacitación. Y las empresas familiares tienen que meterse en ese cuento. Ahora, en ese entendido, porque tampoco vamos a decirle a la empresa que eso es fácil, que eso es, y que no hay que invertir, es mentira, hay que invertir, hay que capacitarnos, pero así mismo vamos a tener una retribución y es un posicionamiento. Ahora, ¿cómo accedemos a ellas? Hay varios autores, podemos hablar de Drucker, de Porter, de Miller, de Misberg, que hablaban sobre el tema de la importancia de lo que son las alianzas. Y las empresas familiares, en mi concepto y lo que yo he visto en algunas experiencias en empresas como el sector de muebles, el sector de calzado, son muy individualistas, son muy independientes, no les gusta la colaboración. Ellos ven la competencia pues como lo que hay que acabar. Y es como quitar ese tema de que la competencia no es mi peor enemigo, sino hacerlo mi mejor aliado. Y si nos unimos con varias empresas, podemos hacer redes de networking, redes de relacionamiento, podemos meternos a agremiaciones, a federaciones, a entidades públicas, que lo que hacen es unir las empresas para promover lo que es el tema de desarrollo tecnológico. Y de pronto yo con varias empresas ahí sí puedo invertir en una plataforma, pero ya no de manera independiente, sino con mis otros, en este caso competidores, ahora aliados, y lo que hacemos es repartirnos el mercado. Es mejor ser competitivos de esa manera. Y ahorita la profesora nos está hablando de lo que es los retos de la competitividad y el tema internacional. Entonces, mercado es para todo el mundo. Y ese tema de que la empresa familiar es algo pequeñito, pues con los ejemplos que ha expuesto la profesora y los que yo he dicho, pues nos damos cuenta de que la empresa familiar no es nada pequeñito, es una proyección bastante grande y se puede dar con ejemplos. Entonces, el acceso a la digitalización, a estas herramientas, se puede hacer por medio de alianzas, por medio de federaciones, agremiaciones y por todas las políticas que hay que aprovechar que está generando el Estado para que podamos hacer cierto tipo de visitas, de ferias. Podemos hablar de una entidad como por ejemplo Bancoldes. Bancoldes ofrece una cantidad de eventos, de promociona. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo también da eventos y quedan ahí desiertos porque la gente no los aprovecha. Entonces, en mi parecer, es la forma de acceder a estos medios tecnológicos. Bien, complementando un poco lo que dice el profe Andrés y también lo que nos mencionabas hace un momento, Nidia, la innovación no solamente la podemos concebir en aspectos precisamente tecnológicos, también hay unas innovaciones de procedimientos al interior de la organización. La transfiguración de una cultura familiar es importante en estos casos. La estructura administrativa también es importante en estos casos. Esos son algunos aspectos frente a lo que se suma a los retos de la empresa familiar. Sí me parece importante ese mito de que la empresa familiar es pequeña, que está por allá, que no puede desarrollarse, no, que está destinada a morir porque si el padre no, existen muchas posibilidades para aumentar ese capital, ya sea el intelectual, el capital, pues por supuesto económico, etcétera, al interior de una organización, sobre todo de la empresa familiar. Pero es importante tener esas transfiguraciones de la cultura o de la identidad familiar precisamente para ello. Apostarle a estos tres aspectos importantísimos que hacen como la distinción de la empresa familiar del resto de las familias, apuestas hacia una visión. Me gusta mucho la frase que hace el profesor, dice, es que en torno o contexto hay para todo el mundo. Me quedo con esa frase del profesor y es verdad.
O sea, nos debe llevar a nosotros a decir, nuestro mundo, el mundo no se acaba, no sé, en el último municipio de Cundinamarca o en el último municipio que tiene Caldas. O sea, el mundo está para muchas cosas. Ahorita incluso los retos de la internacionalización de la empresa están precisamente para que la empresa que se consolide en Colombia realmente su mercado sea en otra parte. Así como nosotros recibimos empresas, ¿por qué nosotros no llevar a las empresas? Y muchos de esos retos los está asumiendo la misma empresa familiar. Ahorita con esta situación, antes de la pandemia, las pymes estaban enfrentando unos retos bastante interesantes. Y era, ¿a qué mercado más vamos? Porque el mercado en Colombia ya está casi completo. Entonces tenemos que hacer estos ejercicios en otros contextos. Y las pymes estaban en ese desarrollo. Hoy por hoy también tenemos que hacerlo. Muchas pymes son empresas familiares, con tantas más veras pueden perfectamente desarrollarse. Entonces, la innovación, creo que la innovación en procesos de procedimientos, de desarrollos tecnológicos, ¿por qué no? Pero también de otras apuestas estratégicas que son importantes en el desarrollo de la empresa familiar. Bueno, muchísimas gracias por esa intervención. Hay una última pregunta para que la resolvamos brevemente, se nos va acabando el tiempo, pero no quisiera dejarla aquí abierta y es precisamente sobre esas estrategias que propone la internacionalización de empresas familiares. ¿Qué estrategias, perdón, se proponen para la internacionalización de las empresas familiares? Entonces, quisiera pedirles que brevemente contestáramos este interrogante que es muy interesante y que es acorde a estos procesos de innovación que la profe Yurani ha mencionado. Bueno, toqué primero el botón. Cuando hablamos de internacionalización, y este tema es muy apasionante, la verdad, se tiene que hacer como una planeación inversa. No es que yo haga un producto a ver hacia dónde lo llevo, sino que ahora las empresas familiares tienen que buscar cuáles son los requerimientos que tiene el mercado internacional, esos certificados de calidad, tal vez, esos certificados ambientales que están pidiendo, que son aquellas barreras no arancelarias que obstaculizan lo que es un proceso de comercio, y empezar a planear la empresa desde ahí. Si digamos, yo sé que un mercado me está pidiendo una norma ambiental o una norma de responsabilidad social, desde ahí tengo que empezar el proceso de planeación de la empresa y tengo que empezar a argumentar los recursos para poder armar eso y adquirir la certificación. El mercado internacional está, pero el mercado internacional es exigente. El mercado internacional no acepta productos con una calidad mínima, sino que ellos tienen una rigurosidad en el tema de exigir que el producto vaya 100% confiable. Nada que un 5%, que el 2%, que es una bobadita, nada. Si no está completo, no sirve y ya se cierra la puerta. Entonces las empresas familiares tienen que cambiar la mentalidad o seguir con la mentalidad que ellas que ya la tienen y es enfocarse a lo que es la calidad total, en que sus productos de verdad puedan satisfacer un mercado. Pero eso se hace con una investigación de mercado previa, de pronto un comité internacional que conozca las características del país, que conozca la parte climática, sus hábitos, su cultura, su comida, la parte logística, y ya con esa información que van a traer, ahí sí empezamos a estructurar el producto o el servicio para poder llevarlo. De lo contrario, es muy difícil la internacionalización. Pero vean que no estamos hablando de dinero ni nada de eso, estamos hablando de investigación. Estamos hablando de que se pongan en un proceso de planear muy bien hacia dónde quieren ir, conocer muy bien la cultura, saber qué es lo que quiere la empresa, contactarnos con un cliente allá, un distribuidor o un cliente directo, preguntarle, oiga, ¿usted qué quiere mi producto? ¿Qué requisitos debo de llenar? Y con base en eso ya empiezo a estructurar mi empresa, mi producto, mi servicio. Y ahí podemos tener un servicio eficiente de lo que es la exportación. Ahora, si estamos hablando de ir a otro mercado, estamos hablando de un crecimiento bastante grande. Y como dijimos al principio, si vamos a crecer, también tenemos que buscar los recursos para crecer en nuestra infraestructura, porque nosotros no podemos crecer en mercado siendo la misma empresa.
tenemos que capacitar, ya necesitaremos 2, 3 idiomas, necesitaremos una persona que maneje un derecho internacional, necesitamos una persona que maneje todo el modo de negociación, un profesional de negocios internacionales. Ya cambia por completo lo que es el pensamiento, pero es un paso que es obligatorio, que es necesario darlo y la empresa familiar lo puede hacer sin ningún problema. Bueno, yo creo que el profe ha hecho un marco significativo de las estrategias. Esto no es tampoco como una vez se para, pero sí es importante establecer cómo estoy yo de fuerte para meterme en un mercado que es altamente competitivo. Cuando yo tengo las miras en un mercado internacional, es que tengo que saber muy bien conocer mi competencia y qué le está otorgando la competencia a X sectores. Entonces, si yo no conozco muy bien ni tengo la fortaleza para hacerlo, es muy difícil de llevarlo a cabo. Tenemos diferentes, por ejemplo, exportaciones de café, pero no todo el café es el mismo, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace la diferencia? México es uno de los países que más exporta aguacate, porque pues ellos tienen una gran cantidad para temas de aguacate. Y Colombia cuando comenzó a hacer este ejercicio vio una gran oportunidad, por ejemplo, en el aguacate Hass por la forma, por el trópico, por ese... Entonces son esas cosas de que hay que conocer muy bien el mercado para nosotros podernos visualizar frente a eso. Y cuando una empresa, independientemente sea familiar o no familiar, hace este ejercicio de internacionalización de la empresa, es dar un paso, pero no tener el revés de este paso porque es muy fuerte cuando hemos dado ese paso de internacionalización de la empresa y no es un ensayo y error, realmente es porque la empresa es muy sólida para hacerlo, ¿cierto? Y para eso debe tener al interior de su organización el desarrollo. Yo siempre digo, nosotros no podemos esperar ser fuertes hacia afuera cuando internamente no lo somos fuertes, ¿cierto? Entonces, lo principal es, por supuesto, la estrategia. Si vamos a temas de estrategia, una estrategia intra y ya a partir de esa fortaleza que se requiere de la empresa, estrategia, filosofía, cambios en sus procedimientos, costos, ahorita el profe decía, el tema de una contabilidad internacional es súper importante, de las finanzas internacionales también son importantes y tenemos que estar muy a la vanguardia de esos aspectos para poder competir. De lo contrario, pues se nos caería muy fácilmente una estrategia de internacionalización si previamente no somos fuertes en ello. Bueno, muchas gracias a los dos. Ya se nos ha acabado el tiempo de este conversatorio. Agradecemos muchísimo la asistencia de la profesora Yurani y del profesor Andrés. Creo que el tema que abordaron es un tema de alto interés para nuestros estudiantes, nuestros emprendedores, que nos deja muchísimos interrogantes abiertos para continuar explorando, pero que también nos deja un mensaje clave y creo que es precisamente que la profesionalización de la empresa familiar es un elemento fundamental para mantener el legado propio de la empresa, pero también garantizar su crecimiento y su permanencia para poder generar una perspectiva de continuidad. Muchísimas gracias por esta asistencia de ustedes. Gracias a todas las personas que nos acompañaron por estar aquí. Y doy el paso ya a Paola para hacer la despedida del evento. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a nuestros estudiantes, docentes, administrativos, sistema educativo de la Arquidiócesis de Bogotá y al público en general por acompañarnos en este 7º encuentro académico del Coloquio Internacional Unimonserrate. Agradecemos especialmente a nuestros invitados, el profesor Andrés Rocha Alfonso, profesora Yurani López Estigia y profesora Nidia Patricia Muñoz Becerra, por las recomendaciones que se les brinda a las empresas familiares para que se profesionalicen, reestructuren, innoven, con lo que se busca fortalecer a la empresa. De este modo, generar una dinámica económica social que hace que el crecimiento de la misma sea exponencial. Les recuerdo a los participantes que por favor registren su asistencia en el link que está fijado en el chat de Facebook.
Aprovecho para invitarles a los últimos 2 eventos que tendremos del coloquio el día de mañana, 23 de octubre, a las 8:30 de la mañana, procesos de mediación en contextos familiares y educativos, y a las 4 de la tarde, familias y el contexto actual. Recuerden que estos espacios son de carácter abierto. Gracias por acompañarnos al Coloquio Internacional Unimonserrate. Les deseamos una feliz noche.